Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, como lo dije hace un ratito en Instagram. Por acá estamos, un programa especial. Hoy no tendremos full spoilers porque tenemos un súper invitado. Pero me acompañan dos personas, uno de ellos ya ustedes lo conocen en diferentes programas de full spoiler, que es Jorge. Pero primero las damas. Les voy a presentar a Carolina, que va a ser nuestra traductora el día de hoy. Carolina es la encargada de estar ayudándonos en TikTok. Si ustedes han visto a Caro, que tiene muy buenos videos y bastante conocimiento en Marvel. Así que, Caro, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Buenísimo. Y por supuesto, no puede faltar Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Hola José, ¿cómo estás? Caro, hola, ¿cómo vas? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Súper bien, aquí muy gustoso de estar con ustedes esta noche y de disfrutar a este gran invitado que tenemos. Así es, así que entremos de una vez en detalle porque mucha gente está esperando. Tenemos un súper invitado, yo quedé sorprendido, yo conozco el trabajo del invitado del día de hoy, pero vi una serie de películas y decía, wow. Pero entremos en detalle. Nace un 7 de noviembre del año 64 en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Algo curioso fue que fue exjugador de béisbol y terminó siendo actor de acrobacias para la película Everybody All American. Algunos trabajos destacados de Predator o Depredador 2, Spawn, la famosa película Animal, Hulk, la de Eric Bana, Terminator 3, El Chico del Cable, Yes Man con obviamente Jim Carrey, Terminator Salvación, The Dark Knight Rise, Jurassic World, El Reino Perdido, El Legado de Bourne, Esto es Guerra, Transformers, por supuesto, Golpe, Bajo, Amazing Spiderman y Spiderman 1, 2 y 3 de Sam Raimi. Así que le damos la bienvenida a Michael Papajohn. Thanks for having me. Thank you so much. Listo. Bienvenido, Michael. Espero que sea de tu agrado ese ratito. Vamos a compartir con tu persona. Caro, si me ayudas. Yes, welcome, welcome. We're going to have, a little chat here, very chill, and well, we hope everyone enjoyed this. Yeah, thank you. Thanks again for having me. It's Saturday night here in Baton Rouge, Louisiana, and I love talking movies. And it's really nice to meet you. And I'm excited about what we're going to talk about. Dice que está muy emocionado también por estar aquí, por conocernos a todos y que está emocionado pues por todo lo que vamos a hablar. Buenísimo. Ok, aprovechemos el tiempo, así que Jorge, empecemos. Claro, yo tengo una pregunta para Michael, ¿verdad? Sabemos de tu increíble trayectoria y tu recorrido en el cine, pero la pregunta que quería hacerte yo es, ¿cómo fue que llegaste a la actuación? Yeah, we know a lot about your trip, in acting and stuff like that, but how did you get into acting? I wasn't looking to be an actor. I was actually a baseball player. I was a college player at Louisiana State University. I'm from Birmingham, Alabama originally, but I played baseball at LSU, and they shot a movie in Baton Rouge called Everybody's All American, and I was able to get on that set and meet the director, and they were looking for LSU athletes to be part of the football team, and that was my first taste to Hollywood, and that's what started me in the movie business. Bueno, pues él nos cuenta que en realidad pues él empezó como un jugador de béisbol y que cuando estaba jugando béisbol fue la filmación de la película Everybody All American y estaban buscando personas que pudieran jugar americano, que fueran deportistas, que puedan interpretar ese papel y bueno, pues él fue uno de los pues suertudos que tuvo la oportunidad de entrar a ese set y probó lo que es ser una película de Hollywood y le gustó. Wow, increíble. Y amarrado a esto que Michael nos cuenta que fue jugador de béisbol, ¿cómo fue interpretar una película de deportes como lo es Longest Yard con Adam Sandler? ¿Cómo es trabajar con Adam Sandler? Yes, Michael, how was it like working with Adam Sandler on The Longest Yard? Well, at first, I love working for Adam. I actually started out as a stuntman, and Everybody's All American. I did stunts, and
you asked me how I got into acting. I first was in stunts, and I met Adam Sandler doing Waterboy. I doubled Adam Sandler. I was the stunt double. I took all those football hits in Waterboy, and I'm real proud of that job because I was 34 years old at the time, and it's one of the hardest jobs I've ever had, but I'm real proud of it. And years later, I got to work with Adam Sandler again on The Longest Yard, and 2 thumbs up on Adam Sandler. He's a great guy, and he hires a lot of his friends and crew people over the same people. It's like a family type atmosphere. So I'm a big fan of Adam, and he's really, really been good to me over the years. Bueno, pues él dice que disfrutó mucho trabajar con Adam, que le da 2 pulgares arriba porque es muy bueno, que casi pues siempre trabaja con el mismo grupo de amigos, se siente como una familia. Y pues él empezó siendo un stunt double, que viene siendo un doble de acción. Y primero fue doble de acción como de Adam Sandler, que era el chico de las aguas también. Y después ya tuvo la oportunidad de trabajar con Adam Sandler en The Longest Yard. Ok, buenísimo. Bueno, hablando un poquito de Longest Yard o Golpe Bajo, como la conocemos en Latinoamérica, Michael, conocemos el papel del Capitán Canauer, pero ¿cómo hubiera sido si el oficial Papajohn hubiese sido el capitán de ese pelotón? Yeah, talking about The Longest Yard, how Officer Papajohn would have been as team captain, because you know in the movie he was not the team captain, but how would you think he will act as team captain? The team captain, you mean how you know they used my real name in that movie? Is that the question? Okay. I mean, Yes. Yeah. Yes, yes. Well, my name was Guard Servino in the movie, and we were putting our names on the back of the jersey with the wardrobe. And I went up to Adam Sandler. He was eating lunch, and since I knew him from Waterboy, I had that relationship with him. And I said, "Hey, Adam, you know, instead of Guard Servino, how about Guard Papajohn?" And he goes, "I like it. Do you like it?" I go, "I like it, Adam." He goes, "Okay, Guard Papajohn it is." And he let me use my real name in the movie. Sí, pues él nos cuenta que en realidad él al principio de la película pues tenía otro nombre, pero él fue con Adam y le dijo, oye Adam, ¿qué te parece si le cambiamos el nombre y le ponemos Papajohn? Y Adam le dijo, ¿te gusta? Y él dijo, sí, sí me gusta. Entonces así fue como se quedó. Ok, buenísimo. En esa película, Michael, tuviste la oportunidad de compartir escenario con muchas estrellas de un programa top en Estados Unidos que es la WWE. ¿Cómo fue compartir con Stone Cold Steve Austin, compartir con, se me fue este otro, ay, perdón? Goldberg y el Gran Khali, que fue tu némesis en la película. Yes, I mean, in that movie you had the opportunity to share many moments with big names on WWE. How was it for you? It was one of the most funnest movies I've ever worked on, just because Adam Sandler knows how to throw a party, and he's really good at not waiting till the end of the movie to throw a rap party. Adam will throw 3 parties while you're shooting just to keep the crew up. He's great at entertaining and wanting the cast and crew to have a good time while we're working hard. And to work with all those, you know, celebrity wrestlers, former professional football players. There were a lot of different personalities with the cast. And I was real, you know, I got to work with Burt Reynolds, and Burt Reynolds was a mentor of mine. He was, you know, someone that I looked up to that was a stunt man that became an actor. And that was a real joy for me to work with that. All those players and those personalities was, like I said, one of the funnest movies I've ever worked on, for sure. Pues nos cuenta que fue una de las películas más divertidas de grabar porque pues Adam Sandler no se esperaba para el final de la película hacer una fiesta, sino que siempre hacía que todos estuvieran felices y todos estuvieran alegres. Y bueno, que para él fue muy divertido hacer esa película y pues, sí. Okay, Jorge. Hey, Caroline, can I ask one question? Yes. Ask a question? Yeah, when you're asking me a question, I feel like I need to keep it kind of short because I don't know how much you can remember. I mean, do I need to keep it short, medium, or long? You know what I'm saying?
Medium is okay. Okay, let's do medium. We'll do medium. Okay. Bueno, yo tengo una pregunta para Michael. Has interpretado muchos papeles, pero ¿cuál ha sido tu papel favorito? Well, you have played many roles, but which one is your favorite? The one that you love? They all mean something to me. They're like a benchmark for your life and where you were at. But there's two that really stick out. It's For Love of the Game and Spiderman. Those two stick out more than any, just because they changed my career. It opened up a lot of opportunity for me, and I know how I was able to get those movies. There were a lot of people that were very generous and helped me out, and I owe a lot to those people. And when I'm with Skip Burtman, my baseball coach at LSU, helped me actually get that role, that baseball movie For Love of the Game, which led to me meeting Sam Raimi and getting Spider-Man, which that carjacking role, burglar role, opened me up, and a very competitive business opened me up to a lot of opportunity and actually changed my career. Él dice que pues uno de sus dos papeles que más son importantes para él fue el de Spider-Man y la primera película que grabó con Sam Raimi, porque él sabe lo que significó para él obtener esos papeles y es por eso que son los más importantes para él. Ok, buenísimo. Bueno, tengo otra pregunta. Sabemos de tu trabajo en Jurassic Park. ¿Qué representó para ti trabajar en estas películas de Jurassic Park? You also work on the movies of Jurassic. How was it like for you, and how or what did it represent to you? Well, I was doing two movies at one time. I was doing a movie that I'm real proud of called American Ultra, but I was also doing Jurassic World. So I was filming in Louisiana, and then I was filming in Hawaii. And to be a part of the Jurassic World and that was one of the biggest budget movies I've ever worked on. And then what I was real excited about it, I thought I had a chance to come back and in the next Jurassic, and it didn't happen, but just the opportunity that I did one makes me feel really good. And it was very exciting for me to actually do two movies at one time, but also to be a part of the Jurassic World. And it means a lot to me. It was a lot of fun. Sí, dice que en ese momento cuando estaba grabando Jurassic, también estaba grabando otra película. Una la estaba grabando en Luisiana y la otra en Hawái, si no me equivoco. Y pues fue muy divertido para él porque pues, es una película, una franquicia muy, muy grande. Y aunque él pensaba que iba a estar en la segunda, pues tuvo la oportunidad de estar en una y pues él estaba muy contento y muy feliz. Ok. Michael, let's read the comments the public. Okay. Entonces, por acá, Joana, para que me ayudes, Caro, nos pregunta, ¿cómo te preparas al momento de interpretar un papel? The question is, how do you get prepared for, a role, for a certain role? Well, every role is different for me, depending on, I just want to show up on the set. And I go back to playing baseball at LSU. When I played center field, I wanted the ball hit to me. And because I did a lot of fundamentals and I was very confident defensive center fielder. And I take on roles like that, meaning I want to feel like I did when I played center field. So when I walk on that set, I feel very confident. And I have to say I owe a lot to Larry Moss. He was my acting coach, and I've had some great coaches in my life, and he's one of them. And he really taught me how to build a biography for a character. So when you walk on the set, I want that person to be in my DNA, So I have different ways of doing that, and they're a lot of fun and real creative, and that's part of the fun of the business. I will say
one more thing about, I feel like people go, hey, Papajohn, what's it like being an actor? And I say, well, I feel like I'm 7, 8, or 9 years old, and it's like Halloween. And what are you going to be, a cowboy or an Indian? So I bring a lot of fun to it too, to develop that biography. Sí, pues nos cuenta que pues hay muchas diferentes maneras de prepararse para su papel. También mucho va de la mano con su acting coach, que es su pues, coach para prepararse como actor, ¿verdad? También nos cuenta que cada vez que le preguntan que qué es como ser un actor, él siempre dice que es como si estuviéramos en Halloween, que se tiene que disfrazar de un cowboy o de un astronauta, no sé. Es diferente, pero también es muy divertido. Ok, buenísimo. Aprovechando la pregunta de Rubén Salas, que la mía era muy similar, pero se la voy a proyectar a Michael. ¿Cómo fue recibir esa llamada de Sam Raimi? Ahí le pongo la pregunta. ¿Cómo fue, Michael, esa reacción? Well, actually, I didn't know much about comic books. So when I read for it was the burglar. And then when I booked the part, it was the carjacker. And I was actually on The Animal, a movie called The Animal, and Car D'Angelo was the producer, and I was working on The Animal, and I told him that I just booked Spider-Man, and he goes, what part are you playing? I said, I'm playing the carjacker. He goes, and his eyes got real big. He goes, you're the reason Spider-Man becomes Spider-Man. And he bought me a hardbound comic book the next day to the set and said, study this. And I started diving into it, and I realized how important it was. I want to say one thing about playing the carjacker. I felt a lot of pressure to do it right because I realized how many people love comic books and how it shaped their lives. And I was so thrilled to walk on that set and work with Sam Raimi. And I definitely built a biography walking on that set because I really felt a lot of pressure to do it right. Sí, pues nos cuenta que al principio él no sabía mucho de cómics y por lo mismo no sabía mucho la importancia de su personaje y solamente pensaba que era un personaje pequeño, pero cuando le dijo a un colega suyo a quién estaba haciendo, le dijeron, ¿sabes a quién estás haciendo? Tú eres la razón por la cual Spider-Man es Spider-Man. Entonces ya compraron su cómic y se puso a leer y se dio cuenta de la importancia de su personaje, que aunque es pequeño, pues es la razón por la cual Peter Parker se convierte en Spider-Man, y cada vez que entraba en el set, pues estaba muy agradecido y muy emocionado por trabajar con Sam Raimi. Uf, qué chuzo. Jorge. Bueno, yo creo que tengo otra pregunta y también va relacionada con este tema. ¿Cuál fue tu mayor reto al trabajar con Sam Raimi? What was your biggest challenge working with Sam Raimi? There's no challenge to work with him. It was I was excited, and he was like a little kid. I mean, he's very excited about telling that story. And so when I walked on that set for the first day, I was very nervous, of course, and I just try to use my nerves for the role. And I remember one take before, I had the gun, and the gun didn't go off, and I had that line, it doesn't matter, but I had the gun, and right before we were going to do that take, I said, see ya. Right before I said, see ya, he came up to me in between takes and said, hey, Papajohn, just always remember, you're the carjacker, you're the reason Spider-Man, he goes, he's word for word, he goes, your evil creates Spider-Man. Now on this take, let me see Satan. So he was a lot of fun. Dice que no fue ningún reto, sino más bien que Sam Raimi era como un niño chiquito, emocionado por contar una historia. Y sí, el primer día él llegó muy nervioso y quiso usar esos nervios pues para hacer el papel. Y en la línea cuando él iba a disparar, que dice, sí, ya, nos vemos, Sam Raimi se le acercó y le dijo, Papajohn, recuerda que tu ego es lo que hace que Peter Parker se convierta en Spider-Man, así que pues, dale. Qué buena, muy buena anécdota. Por acá, Martín, de hecho, nos dice que si tiene alguna otra anécdota graciosa en los sets de grabación. Claro. Oh, if you have any funny, story about shooting a scene
Oh yeah, I do have a funny story. I was driving the car through New York, and when I busted through the gate, after I had the car, I got in the car and I was driving the car, and I busted through the gate, and then I was getting right up to the warehouse. I was supposed to get out of the warehouse and get the money bag with the gun and take it up in the warehouse. When I busted through the gate, I was so excited, I forgot to put the car in park. So I got out of the car and the car was still rolling. And I heard the stunt coordinator, Merritt Yonka, rest in peace, Merritt, he passed away, but he goes, Papajohn, put the car in park. And it was like God was talking to me because I got out of the car was still rolling. And luckily I was able to get back in the car and jam it in park and saved my life. Dice que grabando la escena donde va en el carro con el dinero y todo eso, se supone que él tenía que pues parquear el carro, salirse con la bolsa de dinero y el arma, pero que se le olvidó, de la emoción que estaba, se le olvidó parquear el carro, entonces se salió y el carro siguió dándole y nada más escuchó al coordinador de dobles de acción diciéndole, Papajohn, por favor, regresa y ponlo en park. Ay, ya nos comentó Michael hace unos minutos que cuando él interpretó a Dennis Carradine no conocía mucho de los cómics, pero actualmente es fan de los cómics, de los superhéroes, ¿o no? You told us that you didn't know much about comics before, the Spider-Man movies. At this moment, right now, are you a fan of comics or are you a fan of, the geek world? My son's 14 now, so he went through comics, and I did a lot of Comic-Con events in San Diego, and then I got to learn more and more about comics. But I just have a lot of respect for comic books and how they shape people's lives. And I love the comic book world now, and it's amazing what a child reads a comic book and how it can change their lives. And that's one thing I definitely got out of it. And just your imagination and how people love it, and how I'm talking to you guys now about it, on something I did 20 years ago. It means a lot to me, and it means a lot to my son. And we have a father-son relationship where we talk about comics all the time. And I think that's what a lot of parents do with their children. And that's why that's so important. Yeah, that's really nice. Nos dice que pues él actualmente tiene un hijo de 14 años, entonces pues por él, su hijo le gustan los cómics, él también ha ido a muchas Comic-Cons y pues está impresionado y le agrada mucho el hecho de que pues los cómics le cambian la vida a las personas, le echan a volar su imaginación y pues está muy agradecido también con los cómics porque actualmente pues él tiene una relación muy buena con su hijo, en el cual pues hablan siempre de cómics y cosas así, entonces pues agradece mucho estos y pues también sí, la impresión de cómo cambia la vida. Así es, los cómics, a la gente que nos está viendo y que no lee cómics, los cómics te cambian la vida, siempre tienen un mensaje importante para dar en sus líneas, ¿o no, Jorge? Correcto, claro que sí. De hecho, es bastante importante. La primera experiencia con cómics te puede dejar un mensaje, incluso como anteriormente Michael lo decía, con la película de Spiderman, que es un mensaje bastante de responsabilidad, y igualmente pues a él lo que lo impulsó con el personaje de este ladrón, que al final es la razón por la cual él se convierte en Spider-Man. Sí, claro, si nos ayudas con la traducción para que Michael entienda. Yeah, that is very important, like you said, the comics, and especially your role, which is small, but it's, one of the most important in the comic of Spider-Man, because that's the reason why Peter Parker became Spider-Man. I never looked at it as a small role. I looked at it as a great opportunity and a great responsibility to try to do it right. And with great power comes great responsibility. There's another thing about being responsible to pull it off. And I played the carjacker. I chose to play the carjacker as
not like a good fella mafia guy, like a guy that's killed people before. I played the carjacker as someone that was down and out, had no money, had to go to the pawn shop to get a gun, never shot a gun. He just has never done this before because he was down and out. And that's where I came from, a real vulnerable place of trying to survive. Sí, dice que él nunca vio el papel de Spider-Man como un papel pequeño, sino un papel que significaba mucho. Y también nunca quiso verle el lado malo a su personaje como si fuera alguien que se dedicara a eso, a robar, sino más bien alguien como que no tenía otra opción, tenía que salir adelante, quería, pues tenía necesidad y estaba en un lugar muy bajo en ese momento y sí. Sí, lo bonito de esa escena, tal vez para complementar lo que dice Jorge y Michael y Caro, si me ayudas ahorita, lo bonito de esa escena es que, como dice, Dennis está buscando la forma de sobrevivir él. Y de la misma forma lo hace Tobey Maguire tratando de buscar cómo sobrevivir él ganándose el dinero. Y el dueño no le hace dinero y se me queda la frase de que tus prioridades no son mi problema. Entonces nos deja una gran enseñanza esa frase y ese momento. Yeah, he said that it's like the same thing as with Tobey Maguire, as Peter Parker, that he goes and fight because he wants some money. And he remembers a lot the phrase that said like, your problems are not my business. So he thinks that it's something similar to, to your role as in Spider-Man, as the same as Peter Parker. Yeah, no, I agree. Yeah, it's speaking of Tobey, I love the way Tobey is a real talented actor, and he was very vulnerable, and he could talk to you one moment, and 5 seconds later he could jump into that Spider-Man that came from a very vulnerable place, and I saw him change so fast, and it's a good that no one's ever asked me that, made that comparison again. But I think there was a vulnerability in both characters because I didn't want to kill anybody. I just wanted to eat, and it just went south really fast. And, when you kill Uncle Ben, a lot of people cry. You make a lot of people cry, and I cried too. Sí, pues nos cuenta que estaba muy de acuerdo, que nunca le habían hecho esa comparación, pero que sí, los dos estaban en un lugar donde estaban siendo vulnerables. Y bueno, también nos cuenta un poco de que Tobey Maguire pues estuvo tratando con él de mano a mano y vio cómo saltaba de su papel a ser humano y la vulnerabilidad que ellos dos tenían. Buenísimo. Antes de que entrara a una pregunta importante, que yo sé que Jorge está ahí esperando el momento, me gusta esta pregunta de Hen Chacón, si nos ayudas. ¿Cómo fue esa experiencia en la película Spawn? How was your experience in the movie Spawn? Well, I had no idea I'd be talking about Spawn like, almost 30 years later. I did Spawn right before I did Titanic, and I remember going to Mexico and doing Titanic. So you remember kind of where you're at, your credit card debt, were you single, were you married? You just kind of remember it's a timestamp in your life. And I'm a big fan of Spawn, and a lot of people, when I do the comic book or the Comic-Cons, the Spawn is one of the besides Spider-Man, that's the second most picture or print that I signed, and the Spawn holds a lot of weight, and it's held the test of time, that is for sure. Pues nos cuenta que en realidad, pues, Spawn es una de las películas, pues, una de sus favoritas y que cuando va a las Comic-Con, que firma más cosas de Spawn que de Spider-Man. Oh. Wow. Por acá Martín Echandi, se la voy a proyectar. La pregunta está en inglés, entonces, Michael, si nos puede ayudar igual, Caro, si se la lees, te lo agradezco. Yes, any life lessons or motivational phrase you have for people who want to become actors or actresses, since here in Costa Rica, it is more difficult to reach that international level? Well, I love acting, and I understand
you can get a lot of no's with pursuing being an artist. If you work from your gut and your heart, and you have a good team around you, and a lot of people pulling for you, and but there are a lot of no's there, and I understand why a lot of people quit. And my advice would be to look for the best coaching and mentors, and surround yourself with other artists, and don't look at the money you're making doing it. Just keep doing it, whether it's a play or writing a short story or shooting your own film with friends, and just keep showing up, and you never know. Let work lead to more work. Whether it's a short film in Costa Rica, and you meet some people, they know you're an artist, you're willing to learn, they see you're passionate, your love for it, and just keep doing it. And Larry Moss, I'll pass on what Larry Moss says. If you quit the business, if you quit being an actor or a writer or director, if you quit, then we lose your story. And he was always concerned about artists quitting because we lose their story, whatever that story might be. Sí, pues nos cuenta que te rodees de las mejores personas, te rodees de un buen coach, de un buen mentor, de familia que te quiera, también que vas a recibir muchos no en esta vida, pero que trabajes en pequeños trabajos, tú escribe tu propio trabajo, hazlo, que un trabajo te lleva a otro y nunca renuncies, porque pues si no, tu historia se queda en la nada y no vamos a saber tu historia. Wow, gran mensaje. Ok, vamos a darle el pase a Jorge, porque ya Michael tuvo la oportunidad de trabajar working on Sam Raimi. Sam Raimi hizo Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Jorge. Bueno, con la apertura del multiverso, y si tuvieras que interpretar algún personaje en una futura entrega del MCU, ¿cuál personaje te gustaría ser? Yes, with the multiverse going on, if you could be part of it, of the multiverse, which character would you like to play? Oh, I would like to come back as the carjacker and talk to the Sandman about what went down and what went wrong, Que le gustaría volver a su mismo personaje de Spiderman y platicar con Sandman qué fue lo que pasó y qué hicieron mal. Muy buena. ¿Tuviste la oportunidad de ver la película Doctor Strange? Did you watch Doctor Strange? I have not, and my son hasn't seen it yet, so no spoilers tonight. Okay. I'm going next week. I've actually been working on a film, and I know it's a good problem to have. I've been real busy. I've been doing a movie called Rebel Ridge, and my son's acting now too, and so he went to Georgia and worked, and he's working in New Orleans a couple weeks from now. So we've both been working, and but we have a lot of movies to get caught up on, and that's the first one I want to go see. And of course, I want to go see Top Gun, and I want to see Jurassic. Yes. Dice que no ha ido a ver la de Doctor Strange y que no spoilers, por favor, pero que porque ha estado trabajando con también su hijo, que tampoco no la ha visto, pero que sí, ya está atrasado con las películas, pero una vez que ya tengan más tiempo libre, van a ir a ver todas las que faltan, Top Gun, Jurassic y Doctor Strange es la primera en su lista. Top Gun is beautiful. Yes. I'm a big fan of Tony Scott. He's one of the reasons I acted. He was a big influence in my life. Ridley and Tony Scott were both very, very influential in me going from a stuntman to an actor. And he was one of the best directors to work for. And I know he's with the big guy now, but Tony, did the first Top Gun. And I'm so looking forward to seeing this next one because it makes me think of him. Bueno, yo sí, tengo... Dice que es un gran fan. No, dale, perdón. Dice que es un gran fan de Tony Scott, que pues él fue una de las personas por la cual empezó de stuntman, se fue a actor y que pues está muy emocionado y quiere ver la nueva de Top Gun, porque para él significa mucho. Yes. Jorge. Ahora sí,
Bueno, sabemos que la actuación es una profesión que igualmente implica algunos riesgos. Durante las grabaciones o al interpretar algún papel, ¿has sufrido algún tipo de accidente? We know that the stunts are, dangerous. And do you have you suffered any, injuries or any accident while shooting a scene? Yeah, no, I have. I've been hurt. I'm 57 now, so I'm at the age now where I need a stunt double. But I've been a water boy. I got banged up on, and This Means War, another movie I got hurt on a little bit. But I did a movie with Nick Cage, and I did a fight scene and got a concussion in a movie called Rage. And that was back in 2013. And I've had my injuries, but overall I'm doing really well. But I am definitely looking for my stunt double. I repeated that twice. I'm looking for my stunt double. Okay. Dice que ahora que tiene 57, ahora está buscando él a su doble de acción para que haga sus escenas, y que sí han habido algunas escenas en las que se ha pues lastimado, y que en una película que hizo tuvo una contusión. Entonces, pero que sí, que ahora está buscando solamente a su doble de acción para que haga las escenas por él. Yo me ofrezco, pero no nos parecemos en nada. He volunteers, but he doesn't look like you. Hey, anybody will work. Hey, hey, Jose, that'd be great, man. I'd love for you to double me on that car hit. Thank you. You can't do the. No, I won't say nothing. Go ahead. No, yeah. No, you don't need to do stunts. You don't want to do stunts, man. Ahora lo llamo. Ahora. Thank you. Vamos a ver. Ahora que estábamos hablando de películas de superhéroes y demás, si tuvieras superpoderes, ¿cuál poder escogerías y por qué? Now that we're talking about superheroes and stuff, if you could have any superpower, what would it be? I like that. I like Iron Man. I've always liked Iron Man. You know, I just like that suit he's got and his personality, and you know, just something about Iron Man I love. I miss him. I hope he comes back. Yeah, dice que pues él ama a Iron Man y que el traje le gusta mucho, y que pues sí, algo de su actitud y todo de Iron Man, y que espera que pues pueda regresar. Ojalá. Te lo pedimos, señor. We hope. Tuviste la oportunidad de compartir en una de las películas de Jurassic con Brie Dallas. Brie Dallas, aparte de ser actriz, de ser una mujer hermosa y talentosa, es productora ahora en Star Wars. ¿Te gustaría formar parte del universo de Star Wars? You had the opportunity in Jurassic World to, share screen with Bryce Dallas, and she's now a producer in Star Wars. Would you like to be part of Star Wars, of that universe? Oh, I'd love to be a part of Star Wars. It's interesting how those big budget type movies, you never know. You know, I just go back. There are no small roles for those type of films or any films. But I'd really like. You mentioned Star Wars. I'd really love to work with Sam Raimi again. I mean, that would be something special for me. Dice que sí le gustaría estar en Star Wars, que aunque sea también de un papel pequeño, que regresaría a esos papeles por Star Wars, porque pues es un universo grande y también le gustaría. Sí. My teacher is Boba Fett. Ok, Jorge. Ya, porque estoy emocionado. Dale, Jorge. Bueno, yo tengo otra pregunta, ¿verdad? Relacionada con el tema, porque sabemos que has estado ya en varios universos de cómics, pero volviendo un poco a Marvel, ¿cuál es tu héroe favorito del MCU actualmente? Now that we were talking about all of this, which is your favorite character? Is it Iron Man too? On the MCU? Can you repeat that again? Yeah, if who is your favorite superhero? If it's Iron Man also. No, I like three. Okay. I like Spiderman, and I love Batman, and I love Iron Man.
Those are que my tiene three. tres favoritos. Tiene tres favoritos: Spider-Man, Iron Man y Batman. Ok. Oh, yeah. Batman, Bruce Wayne o Thomas Wayne. Ooh. Thomas Wayne. Thank you. Primera vez que alguien escoge a Thomas. First time someone choose Thomas. What's that? The Yes. first time that someone choose Thomas. Oh, okay. Aquí Axel, yes, Axel sí estuvo en el set de Jurassic y en el de Transformers, ¿verdad? Were you at the Transformers? Were you at What's that? If you were at the Transformers set. I worked on Transformers. I worked on Transformers Revenge of the Falling with Michael Bay, and it was great to work with Michael, man. He knows how to do that action, but Megan Fox is my daughter, and she didn't come back for the next one after Revenge of the Falling. I wish she would have, because I think they could have fleshed out our characters, and I played her father. I'd like to find out who was the mother. That would have been nice, but that didn't work out. Sí, que estuvo trabajando con Michael en el set y que pues Megan Fox era su hija y que le hubiera gustado que siguiera como su hija en otra película porque pues no sabía quién era su mamá y quería saber quién era la mamá de Megan Fox. Sí, de hecho en Transformers yo sí me acuerdo bien de que él era el papá. ¡Suegro! Pero bueno. Michael, para ir terminando, y esta es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en casa y es la pregunta incómoda del momento. Caro, si me ayudas hasta ahí. Yes, that to finish now, we're going to ask you a question that is, a little controversial and a little maybe, Okay. What? Oh, dale, tranquila, termina. Sorry, that it's a little bit controversial. Yeah, the question. Hemos tenido 3 Spider-Man: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Pero ¿cuál es el favorito de Michael? We have 3 Spider-Mans now on screen. Tom Holland, Tobey Maguire, and Andrew Garfield. Which one is your favorite? Tobey, by far. Dice que Tobey es su favorito. Sí, por mucho. Por mucho, Sí, por mucho. Ok. Michael, de mi parte agradecerte el espacio, la pasamos súper bien, de verdad, tenerte acá es cumplir un sueño. Yo te sigo desde hace mucho en las películas, puedo nombrar varias películas donde te he visto y te digo, mira, ahí está Michael, un privilegio. Jorge cierra con la pregunta final y tenemos 2 tradiciones, Caro. Bueno, yes. Primero, Caro. Sí. We're finished now, and we just wanted to thank you for everything. It's a big honor to have you here. We follow you since, a lot of movies, and we know a lot of movies that you are in. And yeah, we're very, it's a huge honor for us to have you here. Well, it means a lot to me. It really does. And it means a lot whenever I'm around people that are passionate about things, and you guys are very passionate about sharing stories, and especially these type of stories that, McGee told me something, the director from Charlie's Angels, before I did a take with Cameron Diaz and we were doing a fight scene. He goes, "Hey, Papajohn, have fun. Film lasts forever." And what you're doing is lasts forever too, because you're developing content that people can watch down the road, and it means a lot. And you're sharing with people what's great about the internet, and what we're doing right now is people all over the world can check out this content if they want to know more. And you guys got great chemistry together, and you're really passionate, and thanks for reaching out to me, and thanks for hanging in there with my schedule. And I really enjoy talking about, actually whenever I'm doing something like this, it takes me over the last 30 something years, but I keep thinking about all the people that helped me along the way.
with every film that I did, and who I learned from, and the generosity there. And I see, it's Saturday night, and you could be doing a lot, and you're doing this, and you're very generous to a lot of people out there. And I know they love your content because I see how many people follow you guys on Facebook. So keep it going, and please reach out at any time. And I'd love to revisit with you guys down the road. Okay. Dice que pues también está muy agradecido con nosotros por hacer todo esto que hacemos para la gente, que también es muy importante de nuestra parte compartir todo esto con la gente y que también se queda en la red, y que pues todo lo que estamos haciendo también lo regresa a él 30 años, o sea, cuando él estaba pues empezando y hablando de todo eso, y que pues en cualquier momento que le hablemos y él está dispuesto a platicar con nosotros otra vez. Wow. Gracias. Thank you. Jorge, pregunta final. I want to come to Costa Rica. Let's make it happen. Que quiere ir a Costa Rica, que lo hagamos. Okay. Una pregunta, one question. Yes. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente y dónde te podemos ver a futuro? Además de tus redes sociales. Yes, do you have any project that you are currently working in? And where can we find you besides, socials and stuff? I'm working on a movie called Rebel Ridge right now. It's with Don Johnson and Cromwell, and I did a True Detective season 3 episode with a director named Jeremy Saulner, which we're doing this film, and it's coming out on Netflix. So I'm real excited about this film I'm doing now. And then I've been diving into the documentary world myself. I'm a documentary filmmaker, so I act, but also do documentaries, and then after Rebel Ridge, I'll start auditioning again, and then just kind of take one day at a time. But that's what I'm doing right now. I've been on that film for about 2 months, and I got about 1 more month on it. Dice que está grabando, What's that? Dice que está grabando una película que se llama Rebel Ridge, que lleva 2 meses ya grabando, le falta todavía 1 mes, y pues que es un proyecto muy importante para él, pero también está pues explorando su lado más de documentales y todo de su parte, él haciendo sus cosas, pero que también ya después de Rebel Ridge pues también va a empezar a audicionar otra vez para los demás papeles. Ok. Ya para irnos, Michael, tenemos 2 tradiciones. Una es la fotografía del recuerdo y la otra es que el invitado tiene que decir una frase de nuestro país, y la frase es pura vida. Caro. Yes, we have 2 traditions here. The first one is to take, the picture of the event, and the second one is you to say a phrase of our country, which is pura vida. All right, I want to do this right now, so say that again, what I need to do. Pura vida. Pure life, pura vida. Pura vida? Yes, pura vida, Costa Rica. Pura vida, Costa Rica. Yeah. You want me to do it again or not? Yes. That's all. Pura vida, Costa Rica. Yeah. Y All right. La foto del recuerdo, claro, para que ya podamos despedir a Michael. Yes, now the photo of the, the event. Un screenshot. 1. Screenshot. 2. Wait, let me see. Okay. Wait, let me see. Oh, I was going to put the gun up. Oh, I can't do it. It's okay. 1, 2, 3. Okay, boy. 1. Wait, hold on. 2. And 3. Vamos a ver cómo quedó. Listo. Thank you, Michael. Hey, thank you so much. Thank you so much. I really enjoyed it. And I hope to talk to you down the road. Boom. Oh, you're my stunt double. You're a stunt double. Yes. All right, Caroline. Jorge, thank you so much. Thank you, brother. Thank you, Michael. Bye. Bye-bye. Good job on the translating. Good job. Way to go. Thank you. All right. Bye-bye. Bye, Michael. Bye-bye. Bye. I enjoyed it. Buenísimo. Bueno,
Estuvimos un ratito con Michael, excelente persona, gran trabajo. El que no ha visto películas de Michael es porque simplemente los pasa por desapercibido, pero tiene una filmografía desde 1988 increíble. O sea, yo ahora que me puse a revisar, conocía por lo menos unas 25 películas, pero jamás pensé esa cantidad de películas, al punto que yo no me acuerdo de él en Hulk. No sé si ustedes, chicos, se acuerdan de él en Hulk, que es un técnico, en Hulk de Eric Bana. No me acuerdo. Sale en Hulk. ¿Él no era el asistente del papá de Bruce? No sé, tengo que volver a verla porque quedé picado. Quedé picado, muchachos. Pero bueno, Caro, demasiadas gracias. ¿Ves? Se la jugó como las grandes, como los vikingos. Sí, sí que sí. Ok, chicos, el día de hoy, ya para ir terminando, íbamos a hacer la rifa. Ya les voy a enseñar de qué. Hasta hoy había tiempo de participar en este concurso. A ver si se los muestro. ¿Se acuerdan? Gánate un Funko para vos y un amigo. Los pasos eran muy sencillos. Hasta hoy había tiempo. El ganador se iba a sacar en el programa de Full Spoilers, pero en este caso hablemos de Marvel. Ok. Yo aquí tengo la lista de las personas que participaron. Participaron aproximadamente 96 personas. Pero uno de los requisitos era compartirlo de forma pública. Solamente 42 personas lo compartieron. Es decir, por ley, solamente esas 42 personas van a participar por el Funko. Es lo justo, lo correcto, ¿cierto? Sí. Ok, Jorge y Caro, mientras yo preparo el sorteo, Caro, que la gente te vaya conociendo, cómo te consiguen redes, qué haces, y luego Jorge. Bueno, pues a mí en redes me pueden encontrar principalmente en TikTok, que soy como Carolina Treto. Ahí les muestro y les doy noticias sobre todo lo nuevo que se viene de Marvel. También más contenido de Marvel, no solamente noticias. Y en Instagram también me pueden encontrar como Carolina Treto. En Twitter también. Pero en Twitter soy más de platicar con ustedes y soy amante también de la Fórmula 1. Así que cada fin de semana que hay Fórmula, me ven ahí poniendo tweets de esto. Pero me pueden seguir en las redes. ¿Cómo? Repita las redes, por favor. Carolina Treto. Así como el nombre, así me encuentran. Buenísimo. Jorge, redes. Bueno, Facebook como Jorge Quintero y también en Marvel Club CR, ¿verdad? Como uno de los editores. Ahí pueden ver mi sección de los domingos, donde se hablan algunas curiosidades de cada uno de estos personajes del universo de Marvel. Ok, buenísimo. Vamos a mostrar la pantalla. Aquí está las personas. Aquí están, pues se los muestro. Voy a hacerlo más grande. Aquí están. Todas estas personas que ustedes están viendo aquí compartieron el post del sorteo. Gracias a los amigos de The Hobby Place, que por acá voy a poner el logo. Espérense para ponerlo. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Entonces, ¿qué les parece si de todas estas personas, voy a ponerme aquí a un lado, sacamos 5 ganadores, luego 3, 2 y el ganador de esos Funkos? ¿Cómo lo ven, chicos? Va, me parece bien. Adelante. Okay. La gente que está en casa nos va a ayudar. Vamos a sacar 5 ganadores. Aquí se los vuelvo a mostrar. Están todos los que siguieron los pasos. Ok, listo. Tiro. Ya tenemos 5 ganadores y vea, clasifica Jean Paul Morales, Luis Carvajal, Rafael Víquez, Marcos Gamboa y solo una mujer, Carmen López. Ok, los copio. Vamos a ver, nuevo sorteo. Borro todos estos. Vamos a quitar a este. Vamos a quitar a este. Acá, este acá. Vamos a poner a Carmen en el centro de los hombres, que es la única mujer, y la quitamos de acá. 3 ganadores ahora. ¿Les parece, muchachos? Dale. Dele, ahí está, ya lo caro. Y una. Vamos a ver quiénes son esos 3. Ahí está. Queda entre Rafael Víquez, Luis Carvajal y Jean Paul Morales. Ese premio Funko para usted y un amigo.
el amigo que usted etiquetó. Vamos a ver. De estos 3 sacamos 2. ¿Qué me dice, Jorge? Démosle de una vez. Veamos, ahí está. Vamos a ver. Y clasifican Rafael y Luis Carvajal por esos Funkos. ¿Quién será el ganador? Vamos a quitar a Rafael y a Luis. Un solo ganador y Caro es la que decía. Caro, ¿quién se lleva sus Funkos para la casa? Ay, no sé, el que salga. Le damos. Dale. 1, 2. Ya tenemos ganador y el ganador de los Funkos, cortesía de The Hobby Place, es Rafael Víquez. Rafael Víquez tiene que mandarnos un mensaje vía inbox para coordinar la entrega. Rafael Víquez se lleva esos Funkos que los tengo por ahí guardados. Ya casi nos vamos, chicos. Lo que tenemos, vea, para mañana o lunes, vamos a rifar esto. Espere para usar el micrófono. Buzz Lightyear, de la película original. Ahorita sale Jorge. Yo lo quiero. O sale caro. Yo lo quiero. Y segundo lugar se va a llevar este rompecabezas de Buzz Lightyear. La caja, lo que más me gusta, es una caja metálica en forma del propulsor. Ahí lo tienen. Estén atentos en la página para que ahí compartan con nosotros y se puedan llevar ese Buzz Lightyear. Chicos, agradecerles. Full spoilers. Teníamos pensado hacerlo mañana o hablar unos 15 minutos del capítulo, pero hagámoslo como lo hemos hecho en otras ocasiones, Jorge. Próximo sábado, capítulo 1 y 2. Listo, perfecto. Igual no sé ustedes, o no sé, Caro, yo le comentaba a Jorge, no vi mucha relevancia, fue algo normal. A mí, del 1 al 10, le doy un 6, pero son gustos. ¿Cuánto le das vos, Jorge, a ese primer capítulo? Mira, yo creo que voy contigo también, un 6. La verdad, le faltó. Claro. Yo le pongo un 8. Me gustó, pero sí siento que le falta algo. Sí, faltó algo. Ok, la gente en casa, ¿cómo vieron ese primer capítulo ya para irnos? Cuéntenos cómo vieron ese capítulo, a la 1, a las 2 o nos vamos yendo. Ya saben, ya pueden buscar en redes a Carolina Treto, a Jorge Quintero, era, ¿verdad? Correcto. O me consiguen a mí en Instagram como JoseC2704. En Facebook ni se los doy porque hay un montón de José Calderón y les va a salir un José Calderón que no es, pero en Instagram JoseC2704. Nos vamos, muchachos, muchas gracias y buenas noches. Caro, gracias. A ustedes, gracias.